Radio Sónica con Tommy Dogs y Manuco. Hola, 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 ¿qué tal? Hombre, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Morty? ¿Qué pasa, Rick? Bueno, pues esto es Radio Sónica con Tommy Dogs y Manuco, el número 14 de Radio Sónica. Correcto, el 14, sí señor. Hoy Tommy tiene muchas cosas interesantes que contarnos, pero tiene la voz peor que yo, así que vamos a ver cómo lo encaminamos. Están aquí los resfriados a tope. Sí, pero a tope. Esto es Radio Sónica, el día y la noche del sonido. Bueno, Tommy, pues si te parece, vamos a ver si enfilamos este programa. Pues sí, vamos a ver qué Despacito y qué buena se puede letra, hacer. si va a ser gracioso, porque lo peor de todo no es que tengas... Si tienes muy mal la voz, Sí. pero lo más gracioso de todo es que te da risa. Cada Los vez que- gallos, cuando tío. lo intentas, te da risa y Eso tiene es. más gracia todavía. No, sí, lo peor son los gallos, pero bueno. sí, Algún claro día que se tendremos puede. que hablar de salud de la voz y cómo cuidarla para que no pasen estas cosas en radio. Lo que pasa es que Tomás trabaja mucho, también hay que decirlo, ¿eh? Sí. El hombre estuvo ayer trabajando por la noche y es lo que tiene. Claro. El frío, que estamos también con una ola de frío bastante Claro, gorda. hasta altas horas. Y Y eso se que hace- me pongo braga siempre para salir, entonces... Te pone braga. Sí, sí, Vamos a dejarlo ahí. eso es. Bueno, empezamos con nuestro mundo de las secciones, si te parece. Sí, vamos a darle. Vamos a darle directamente con la tuya, así nos la quitamos de encima mientras te quedan esos hilillos de voz. Uy, vale. Venga, pues, ¿qué nos venías a contar? Pues vengo a hablaros un poco del sampler. El sampleo de un sampler. Eso es. Vale. Básicamente, samplear es coger muestras de audio de distintas pistas. O sea, es si tienes una pista grabada de batería, por ejemplo, y te gusta el bombo y el hi-hat de esa pista, pues coges esas dos partes. Luego, si tienes una canción que te gusta mucho y te gusta muchísimo su bajo, se le puede extraer el bajo Ujú. y utilizar ese bajo como muestra. Sí. El sampleo se inventó a finales de los 80, cuando nació el hip hop, más o menos, y se ha ido haciendo cada vez más popular entre los distintos géneros, aunque el que más lo sigue usando es el hip hop, obviamente, el rap. Hay que decir de ahí que hereda un poco la tradición del dub de los años 70, Eso que es. consistía en hacer el mismo tipo de mezcla, pero con distintos discos, con varios platos, dos o más platos. Ibas seleccionando partes de una canción para generar un ritmo y a partir de ahí empezaba a cantar alguien encima, normalmente algo tipo ska o reggae. Sí. Luego llegó a los 80 ya con la digitalización, pues permites cortar y pegar trozos de la canción en el ordenador. Y esos son los samples, Sí, los claro. trozos cortados y pegados. Sí, eso se ve muy bien en la serie de Get Down, que es como empiezan a contar un poco la historia de los DJs en el hip hop, también los raperos. Ujú. Sí, Sí. Y la verdad es que se ve muy bien cómo se empalman sonidos, se hace lo que llaman el Get Down, lo que es la mezcla continua, como si fuera un loop con dos discos de vinilo que se hacía antes. Eso es, sí. Y mola mucho. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo he trabajado bastante en Ableton y os voy a contar un poquito el Simpler, que es como su nombre indica, el sampler más simple de todos. El sampler que viene integrado dentro del propio Ableton. Eso es, viene dentro de Ableton y realmente es un sampler, pero no es un sampler como tal, porque solo se le puede meter una pista de audio. Entonces, con esa pista de audio hay varios modos. Hay tres. El modo Classic, que es el modo que se usa para tocar, que se carga la pista. Se carga siempre en do tercera, me parece. Ajá. Sí. O sea que si quieres variar de la armonía tienes que irte y decirle, esta escala no me quiero otra. No, o sea, la pista de audio original, Sí. esté en la armonía que esté,
el sonido original, digamos, sin repitchear, Sí. está en do tercera. Vale, Luego vale, de ahí, eso. para arriba o para abajo, pues puedes tocar... Haces los pitch para arriba para abajo. Claro, eso es. Con ese modo, la verdad es que mola mucho sobre todo para voces y tal, para evitarte el tener que estar transponiendo con el plugin que te viene, Sí. ahí estar ahí con el ratón, ahí tal, qué pereza, y hacer las vocales, sobre todo, se usa este modo, las vocales armónicas a tu tema, por si, yo qué sé, se ha hecho mucho en el house, coger vocales de jazz, Sí. y repitchearlas con sampler, con este modo, vaya. Sí, es un clásico, de hecho. Eso es. Luego el segundo modo, que es ya para más percus, es el one shot, que básicamente es igual, lo que pasa es que tú pulsas y se reproduce la pista entera, el loop entero. O sea, tocas un do tercera y se reproduce el loop entero en la tonalidad original. Das un do cuarta y se reproduce el loop entero en una octava superior, así, más o menos. Y el último modo, que es a mí el que personalmente más me mola, es el slicing. ¿Qué hace el slicing? Te divide la pista de audio en diferentes partes. Por ejemplo, si es un loop de batería, pues te coge el bombo por una parte, la caja por otra, los hi-hats, los... Sí, lo separa. Claro, eso es. Separa la canción en partes. ¿No? Correcto, sí, los loops, las canciones. Y con el teclado lo que haces, al contrario de los otros dos modos, este no repitchea. Si tocas un do tercera, por ejemplo, a lo mejor ahí cae una caja y en do cuarta a lo mejor cae un hi-hat. Claro. Eso vas cogiendo las partes. Más a lo que al final ocurre con las librerías de samples. Sí. Que aparte de esta forma de samplear, de lo que es el sampleo en sí, de samplear, que es este verbo que nos estamos inventando en castellano ahora, pero viene del inglés, hay sample, o sea, los samples de por sí también se incluyen dentro de galerías, que actualmente es la manera de reproducir instrumentos de todo tipo. O sea, eso es. Entonces, eso ya es la otra parte del sampleo, que es que tienes una librería enorme con un montón de sonidos de muchos distintos instrumentos. Eso es. Cargas un instrumento y tienes distribuido en el teclado en un teclado MIDI que tengas, por ejemplo, tienes distribuido las distintas notas, o si son percusiones, los distintos elementos de la percusión. Claro, eso es. O tal, sí. Sí, también mola mucho para vocales, lo que se ve mucho en muchísimos géneros, por ejemplo en el Future House, por ejemplo la canción, se me está viniendo ahora a la mente, Million Voices de Otto Knows, que empieza tal, pues eso, con el slicer se puede ahí ir cogiendo el cachito de vocal que quieras y ahí... y repetirlo como tú quieras. Sí, eso ahí mola bastante. Claro. Sí. Bueno, pues es que es todo un mundo, el mundo del sampleo. Sí, el mundo del sampleo. Y el sampling en directo mola mucho. El samplear en directo, la verdad que sí. es muy divertido. Es la nueva faceta de los DJs, más allá de, como era antes, poner discos simplemente, o hacer su set y soltarlo. No, sí, últimamente con los nuevos avances, con el Ableton y eso, hacer live es prácticamente accesible a todo el mundo. Sí. Y mola muchísimo. A mí me gusta mucho hacer lives. Es divertido, sí. Vale, pues vamos a subir el volumen de la música y ahora continuamos en Radio Sónica. Eso es, seguimos ahora. Esto es Radio Sónica, el día y la noche del sonido. Bueno, volvemos aquí a nuestro mundo de secciones con Manuco. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a hablar un poco de visualización del sonido, pero de visualización a la hora de reproducirlo. O sea,
Claro, hablamos de visualización y tendría que ser a través de los ojos, ¿no? Y de la visión. Pero Claro. ¿qué queremos decir con visualización del sonido? Con la vivencia que tienes a la hora de escuchar el sonido, porque tienes 2 orejas y procede de distintas Eso partes. es, el sonido binaural. Exactamente. Nosotros en el mundo real escuchamos los sonidos viniendo de distintos sitios, Claro. y podemos localizar dónde están porque tenemos 2 oídos distintos. Claro. Los sonidos atraviesan nuestra cabeza y llegan a uno de los oídos, y en el otro directamente pues llegan de golpe, por así decirlo, cuando tenemos Eso un es. lado. Entonces ocurren varios fenómenos que nos ayudan mediante el aprendizaje del cerebro cuando somos bebés, pues a luego terminar localizando los sonidos en un lugar o en otro. Vamos a hacer una pequeña introducción a esto, sin entrar en muchos detalles, pero vamos a hablar de bastantes cosas, entonces al final va a haber bastante información aquí. Hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, de las tomas de sonido estéreo, Eso es. de sí, cómo sí. tomamos el sonido con más de un micrófono para que luego podamos reproducirlo en un sistema estéreo. Claro. Y Y se vea la apertura real. Eso es, y tenemos distintas aperturas dependiendo Claro, del modo de toma, de cómo Eso es. cojamos el sonido. Podemos llegar a tener una apertura que nos da una sensación como en el mundo real, pero como si estuviese todo a partir de nosotros hacia adelante, o sea, que sería algo así como 180 grados de apertura. Sí, eso es. Esto se consigue con una serie de técnicas. Otras consiguen más apertura y que tengamos hasta 210 grados, o incluso, ya si nos ponemos cascos, que es cuando conseguimos que esto sea así, 360. El llamado 8D. El 8D, que además es que es 360 por todas partes. Sí. O sea, no es solamente 360 en el plano horizontal, Sí. de ver las cosas en el plano horizontal en el que vemos nosotros, sino que además con el 8D, con los cascos puestos, conseguimos escuchar las cosas arriba, atrás, arriba, o atrás, abajo. Claro. O sea, ya no es solamente delante, atrás, a derecha, izquierda, es también arriba, abajo. Eso. Entonces eso sí que son nuevas técnicas que utilizan, pues también lo que se sabe de los fluidos de la propia cabeza y de cómo rebotan los sonidos dentro de la cabeza, y por lo tanto distorsionando fases del sonido, cuando llega el sonido a un oído y cuando llega a otro, y utilizando distintas ecualizaciones que son también las que de forma natural generan nuestra cabeza. Pues se consiguen estos efectos que dan la sensación de realismo absoluto de hacia dónde viene el sonido. Entonces, realismo en el sentido de que, pues eso, que podemos escucharlo como en el mundo real, un sonido que viene de arriba o un sonido que viene de abajo, cuando en realidad estamos utilizando cascos, o sea, 2 altavoces Eso puestos es. en nuestras orejas. No más, no hace falta más. Hay otras formas de visualizar el sonido cuando lo estamos reproduciendo que no tenga que utilizar cascos y que consiga estos efectos. Bueno, pues ahora está el envolvente Atmos, que el sonido envolvente de toda la vida se ha llamado sonido envolvente a un sonido que tiene más de 2 canales frontales y además laterales y traseros, pero ahí estamos en un plano horizontal. Entonces, es envolvente, pero es envolvente en el plano horizontal. El sistema Dolby que El llama- 5.1, 7.1, 9.1. Claro, que nos vino a contar el otro día Antonio. Efectivamente, que apareció en los años 70 los primeros sistemas Dolby Estéreo, y que también nos contaba Antonio que en Fantasía se utilizó un sistema, Fantasound. el Fantasound, que tenía sistema propio. no sé si eran 12 canales, nos Sí. comentó, ¿no? Una burrada de canales. Entonces ahí pues podríamos hablar de sonido envolvente. En Fantasound lo que se conseguía así era reproducir de la forma más fehaciente posible para la época una orquesta grabada en la propia orquesta, y escucharlo como si fuesen los propios Espectadores como si fuesen el Claro. director de la orquesta. Eso es. Entonces sí que tenían una apertura envolvente hacia atrás, hacia los lados, se habían recogido las reverberaciones de la sala, etcétera, etcétera. Pero eso era un Fantasound, que era como el principio de los tiempos, la prehistoria del sonido envolvente. Eso es. Pero Era- luego ya más adelante, a partir de los 80, aparece el 5.1, Correcto. también doméstico, que es el que hablábamos que era el Dolby Surround, Sí, se llamó así, Dolby Surround. Eso es.
Y luego han venido los sistemas ProLogic, que son las evoluciones, que al final es eso, es en el mismo plano horizontal tener más sitios desde los que puede venir el sonido. Y que se utilizan estos sonidos, estos extras, altavoces extras, se utilizan solamente para sonidos de detalles concretos. No ha cambiado la forma de producir el sonido en el cine, estas cosas. La verdad que no. ¿Por qué digo esto? Porque de toda la vida se ha entendido que la voz, las voces de los personajes tienen que venir del centro, de un altavoz central, sí o sí. Poco a poco, durante los años estamos viendo que eso cambia. Hay veces que de repente tienes una voz que aparece por un lateral, pero enseguida esa voz se vuelve a ir al altavoz central. Claro. Por lo tanto, los personajes siempre van a ser el centro, esto no ha cambiado. Eso no cambia en el sonido. La música se va a repartir en los estéreo, que son los izquierdo y derecho, los que nos van a dar la sensación de musicalidad estéreo que hemos tenido toda la vida. Es muy raro que se mande parte de la música a los surround en el cine. Se empiezan a hacer en producciones de DVD 5.1, producciones mega guays de conciertos. En producciones grandes para, sobre todo para dejar limpio el estéreo, digamos, ahí sí. No, y para sacar provecho, porque tú te compras el último DVD del concierto de no sé dónde, de U2, y dices, hostia, tengo un equipo 5.1, ¿cómo estoy escuchando esto en estéreo? Claro. No, está producido en estudio para que eso se escuche en 5.1. Correcto. Incluso lo que se busca es escuchar al público detrás. Y estás escuchando en gran parte, la gran parte de la música en estéreo, parte de las reverberaciones se mandan atrás y desde luego el público se manda atrás. Como si tú estuvieras en el concierto. Claro, eso es. Se le da ese sentido. Ahí sí que tenemos una producción de música envolvente. Normalmente en el cine no se hace así. En el cine se sigue reservando la música para los canales estéreo, LR, y ya está. Y en el central, lo que tenga que ir en el central, que son los graves. Sí, pero cada vez veo más que, por ejemplo, los vientos los mandan hay ocasiones un poco más atrás. Poco a poco, cada vez más, pero de momento no se ve mucho. ¿Y para qué se utilizan entonces los envolventes? Para detalles eso, una flecha que ya han lanzado por algún sitio y de repente la oyes venir por detrás. Un helicóptero que viene de atrás adelante. Las explosiones se utilizan mucho para que reverberen por allí. Ese tipo de efectos. Son sonidos FX que se llaman de efecto. Poco a poco, con los años, va yendo a más. Pero el uso de la música en los envolventes, quiero decir, en el cine. Pero de momento en el cine no se utiliza mucho, de forma muy extensiva. ¿Qué ocurre ahora con el cine? Que están apareciendo, como decía, los envolventes verticales, que tienes altavoces arriba. Abajo no, pero arriba sí. Eso es. Abajo no, porque lo que hace que retumbe el suelo básicamente son los subgraves. Entonces no tiene mucho sentido intentar una visualización estéreo de un sonido que venga de abajo, cuando además lo que tenemos debajo es el suelo. No tenemos algo que genera... normalmente no estamos flotando en el aire. Entonces hay veces que, yo qué sé, te asomas a un pozo, por ejemplo, ¿no? Y oyes allí abajo algo, puede ser, o sí, a un abismo, iba a decir a un mirador, ¿no? De estos, de los que tienen rejilla o que tienen un cristal debajo, te asomas ahí y de repente oyes un pajarito debajo. Bueno, eso puede pasar en la vida real, pero en el cine, pues, joder, tampoco vamos a pedirle... Claro, no vamos a pedirle peras al olmo, ¿no? Entonces ya es suficiente que sí que se está consiguiendo la verticalidad con los equipos Atmos, que de momento pues ya los hay de más de 4 canales Atmos, pero normalmente se mezcla hasta 4 canales superiores, que suelen ser 2 duplicados, LR, duplicados. Pero hay ocasiones en las que sí que se utiliza cada vez más estos altavoces para mandar estos sonidos FX de forma aislada. O sea, cuando el sonido entra por el altavoz de arriba a la derecha y sale por el altavoz de arriba a la izquierda. Entonces hace el viaje por los 4 altavoces, escuchándose un poquito por los otros 2, hace ese viajecito. Y esto sería pues las nuevas maneras de abrir la visualización de sonido. Claro. Hablábamos de esta visualización de sonido partiendo de que comentábamos sobre la apertura estéreo en las mezclas. En las mezclas musicales, sobre todo. Claro, las mezclas musicales. Hay que conseguir una buena apertura estéreo. Es complicado, porque además para conseguirlo lo más habitual, la forma más
habitual para conseguir una apertura estéreo de calidad es a través de un masterizado MS, y el masterizado MS es muy delicado para hacer el estéreo. Como lo hagas mal, te manda todo al centro. Sí, sí. O sea, como lo mezcles mal, sí, lo masterices mal, perdón. Sí, hay que tener un poquito de cuidado con la ecualización MS para eso, pero haciéndola bien se consigue una apertura estéreo espectacular en una canción. Y esto lo que consigue es que tengamos una sensación de más impacto sonoro o más calidad sonora, porque tenemos más voces, por así decirlo, dentro de la propia música, hablando musicalmente hablando, voces, en el sentido de distintas melodías o que distintos instrumentos o distintas voces marquen la misma melodía. Aquí podemos tener más diferenciación de una voz respecto de otra y por lo tanto conseguir una especie de calidad extra en las mezclas. ¿Qué es esto de la apertura estéreo? Pues ya lo hemos comentado. Bueno, básicamente es que no utilizamos solamente un altavoz, utilizamos más de uno, partimos de dos, porque tenemos dos orejas. Eso es. Sí. Y yo creo que hasta aquí, por hoy, ya está bien. Hablaremos de más temas de apertura estéreo, de cómo se consigue abrir más el estéreo, igual que comentaremos más en profundidad los modos de captura de sonido estéreo. Eso es. Y cómo afectan, porque ya lo comentamos en su momento, pero vamos a ir de una en una. Sí, o sea, tengo pensado ir de una en una. No, sí, y meternos a fondo en cada una, que cada una tiene su aquel. Claro, vamos a hablar de los Decca, vamos a hablar de los Bloom Lane, vamos a hablar de ORTF, vamos a hablar de todos y cada uno de ellos, pero por separado, porque es que son telita marinera. Sí. Voy a intentar encontrar también ejemplos de cada uno. De algunos ya tengo por ahí localizados. Sí. Del resto voy a intentar encontrar ejemplos de cada uno para ver si también los podemos poner. De los micros 3D, también para hacer los vídeos 360. Los micros 3D y las cabezas portátiles con micrófonos. Eso es. Que están molan mucho. Y hablaremos de todo esto en siguientes episodios de Sónica. Sí. Vamos a dejar por hoy aquí. Yo creo que está muy bien resumido. Pues vamos a ver la sección de Carmen, que venía a hablarnos hoy de musicoterapia. Qué guay. Musicoterapia. Vamos a hablar un rato de musicoterapia. Sí, y vamos con ella ahora. Y seguimos en Radio Sónica número 14. Esto es Radio Sónica, a 343 metros por segundo al nivel del mar. Bueno, pues vamos a continuar en el Radio Sónica número 14 de hoy, en este nuevo episodio. Ahora nos tocaría la sección de Tera, que ya la tenemos por aquí. ¿Cómo estás, Tera? Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Bien? Pues yo muy bien también. La verdad que empezando el año con muy buenas fuerzas, muy buenas ganas. Me alegro. Pues nada, ¿de qué venías a hablarnos hoy? Cuéntanos. Pues hoy venía a hablar, bueno, no vamos a hablar del tema en sí, sino una breve introducción, porque hoy me he decidido centrarme en la musicoterapia. En la musicoterapia. Sí. Hombre, es que es un tema que da para bastante, ¿eh? Para bastante, no sé si unos 3 o 4 secciones por ahí, más o menos. Bueno, 3 o 4 episodios, vale, guay, pues genial. Y pues introdúcenos en el mundo de la musicoterapia. Bueno, pues evidentemente hablar de los beneficios de la música en distintas terapias. Los beneficios de la música en la persona, en el bienestar, y también hablar de las distintas formas de hacer musicoterapia en función de cómo experimentas la música. Pues puede ser la improvisación o recrearte en una pieza musical o la creación de una pieza musical, crear tú, o simplemente la escucha. Vale, o sea que vamos, que hay de todo ahí. Todo aporta para nuestro bienestar, entiendo, ¿no? Hablamos de mejorar, con la musicoterapia, de mejorar el bienestar de uno, ¿no? Sí, además a todos los niveles. Se puede mejorar a nivel cognitivo porque también facilita el aprendizaje, entre otras cosas. También a nivel físico y, por supuesto, a nivel social y emocional. Pues mira,
Tiene ventajas por todos lados la música. Sí, bueno, de hecho, hay terapias, no se utiliza la misma música para todas las terapias. Hay, según qué terapia, le corresponde más un tipo de música que otro tipo de música. Uh-huh. Y de eso vamos a estar hablando durante cuatro secciones, más o menos, 4 episodios. Vale. Sí. Bueno, básicamente eso, decir eso, que los beneficios son muchos. Uh-huh. Que la música, no recuerdo que alguien dijo que la música es vida, no me acuerdo quién. Pues no tengo ahora mismo. Me suena de haberlo leído en Twitter, alguna de estas frases que ponen así en plan meme, que la música es la vida de. Bueno, desde luego la música en gran parte es nuestra vida, de los que estamos aquí, por lo menos, sí. Sí, porque ¿qué sería la música? ¿Qué sería la música? Un conjunto de sonidos que están en armonía y hacen que suene bien algo. Sí, bueno, eso sería la armonía en sí. Ah, la armonía. Cuando juntas varios sonidos a la vez y haces que suenen bien, pues es que hay armonía. La música es un poco más, lleva un par de cosas más. Tiene el ritmo. ¿El ritmo? Por lo tanto ya estamos hablando de algo que se repite. Es una cuestión de repetición. Y la melodía. Y la melodía. O sea que sería ritmo, melodía y armonía. La melodía nos transmite sensaciones también. La armonía, digamos, que nos da un contexto de emociones con las que podemos relacionarnos cuando escuchamos o hacemos música. Y la melodía es la expresión realmente del mensaje emocional que se quiere transmitir, por así decirlo. Vale, yo tengo un ejemplo de una canción que a mí me gusta muchísimo la melodía, creo que es la melodía, que es la de Go West de Pet Shop Boys. Ah, sí. Que esa melodía a mí me encanta. La letra no sé yo muy bien por dónde quiere ir, pero bueno, más o menos me lo imagino. Pero sí, esa. Sí. Esa melodía a mí me encanta, me parece increíble, o sea, me impresiona muchísimo. Fíjate que hablando de los componentes que hablábamos, tenemos por un lado la melodía, tan 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 tan. Esa. Y luego tenemos las armonías. Hay un cambio de armonía, la misma melodía hace tan 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 y luego cambia de armonía y hace tan 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 tan. Y luego cambia otra vez de armonía y hace tan 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 tan. Es todo el rato la misma melodía, por así decirlo, o sea, la estructura melódica es todo el rato la misma, pero lo que hace es variar la armonía por cada estrofa. Varía un poco la armonía, varía un poco en lugar de utilizar una escala mayor, una escala menor, y en lugar de utilizar una escala menor natural, la voy a hacer mixolidia y cambio una nota, una cosita así es. No es exactamente esto, pero más o menos es lo que hacen con esta. Y claro, lo importante también es el ritmo, esa canción es pum, pum, pum. Sí, pum. claro. Tienes que tener las tres cosas. Pues es que fíjate, de las canciones que yo he escuchado, que no sé si eran muchas o pocas, no lo sé, pero vamos, yo creo que una persona que no está en el ostracismo es capaz de escuchar, pues no sé, muchísimas canciones a lo largo de su vida, ¿no? Yo tengo 32 años y habré escuchado, pues no sé cuántas canciones, 3.000, pues luego, 10.000. Más, pues fíjate. Más. Pues de todas las que he escuchado, esa yo la señalaría en cuanto a melodía como la que a mí me hace ahí en un je ne sais quoi, ¿sabes? No sí, sé qué. A ver, hay muchas melodías que, pues lo que hablábamos justamente, es que son mensajes emocionales. La armonía es el contexto de emociones y de sensaciones. Pero el mensaje emocional, el mensaje está en la melodía. Pues dentro de las 3 o 4 secciones en las que vamos a hablar de la musicoterapia, va a dar mucho juego. Me va a dar ahí a mí que hablar. Sí. Es el punto de la elección de música acorde a la terapia, porque se basa en una serie de cosas, del ritmo, la intensidad, la melodía. Claro, según lo que quieras conseguir, buscarás una cosa a otra. Sí, porque claro, es que hay muchos tipos de música. Bueno, ahora surgen nuevas, ¿no? El trap, por ejemplo, bueno, yo es que ya no estoy nada puesta en la música, pero el trap, por ejemplo, ahora está pegándolo muy fuerte. Sí, está pegándolo fuerte, es dentro de lo que cabe una cierta novedad. Utilizando tresillos y variaciones de ritmos, pues están haciendo lo mismo que se hacía con el rap, que es una forma de producción extensiva y muy desde lo bajo y contando unas historias muy, muy llanas. Y a partir de ahí, con un sonido minimalista, que es a lo que tendía mucho la industria,
y lo que está al alcance de todos, un sonido minimalista en muchas partes y unos ritmos que se basan en tresillos que son muy tipo latinos y tal, que básicamente facilitan también un poco cómo entonar a la hora de cantar y por lo tanto facilita la labor de el tipo que va a hacer como rap, ¿no? Como era el rap, ¿no? Que voy a bajar a la calle con mis colegas a cantar, pues es que el trap lo hace más fácil todavía. En el rap había que a lo mejor elaborarse un poco más las rimas. Aquí es una cuestión de entonación y la entonación te la marca ese ritmo, ese acento escocés tirando para abajo. Y eso es el trap. Esto es Radio Sónica, el día y la noche del sonido. Bueno, que cambiamos de sección entonces, parece ser. Es que se me están viniendo a la cabeza muchas preguntas, pero claro, se saldría del tema de la musicoterapia y del sonido y el cerebro. Bueno, así que... este programa estamos sin invitados aparte, puedes extenderte lo que quieras. Ya entrando en la musicoterapia. Ya, bueno, pero no sería musicoterapia, sería más análisis social de unas músicas y otras. La globalización, si ha traído un estilo de música que antes, por ejemplo, no escuchábamos. Yo recuerdo que, era mucho más occidentalizado todo, en plan pop absoluto. O sea, yo cuando tenía 13, 14 años escuchábamos las Spice Girls. Ahora... Pero las Spice Girls vienen de una herencia también, ¿no? Aparte que son grupos prefabricados. Claro. Lo que ahora se han venido a llamar, ahora es que son... lo que sigue esa línea es el K-pop, el K-pop, el pop coreano, que es la línea de generar productos a través de unos chavales pringados que les entrenan mucho para que se conviertan en ídolos de masa. Eso eran las Spice Girls. Pero lo que es la música viene de una herencia que es el rock, el Motown. Motown precisamente en los 70 hacía eso. Las ronettes muy bien vestidas y a cantar. Y estaba todo grabado en estudio, no había nada directo, nunca. Pero que ya lo hacían en esa época. El señor Skeltor y la gente de la Motown en los 70. Lo que pasa que ya eso se refinó con los años 80. En los años 80 hubo una masificación de producciones y de productoras porque se abarató todo, que las mesas de mezcla ya no tenían que ser lo que eran, analógicas y con muchos canales y con multipistas al lado. Pero vamos, que van cambiando mucho las cosas. En los 80 ya, en lugar de la mesa de mezclas de 30 canales, necesitaba solamente un ordenador y un fader y ya está. Y así se grabó prácticamente todo el heavy metal de los 80. Y claro, eso cambia el modo de producción. Yo a mí es que con esto me pasa como con la informática. Son tantas cosas que me pierdo en el sonido, macho. Bueno, pues si te parece, Tera, lo vamos dejando por hoy y continuamos el próximo día, entonces. Sí, de acuerdo. Con el tema de... la musicoterapia. Musicoterapia, madre mía, me cuesta pronunciarlo. Musicoterapia. ¿Habrá alguna terapia para pronunciarlo mejor que consista en música? ¿Quién lo sabe? Madre mía, me has dejado bloqueadísima ahora. Bloqueadísima. Bueno, pues vamos a continuar en Radio Sónica y con la despedida del programa. Ahora volvemos. Estás escuchando Radio Sónica, el alfa y omega del sonido. Bueno, pues hasta aquí este 14º episodio de Radio Sónica. Yo creo que muy interesante, como siempre, lo que hemos contado aquí con Carmen, tu sección y por supuesto la mía, claro. Pues por supuesto, está muy bien, sí. Muy redondito, cortito el de hoy, pero sí. Redondito y muy divertido. Sí, señor. Vamos a seguir así. Volveremos la semana que viene, espero con la voz mejor. Seguro. Es difícil que no sea así. Bueno, pues hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Podéis encontrarnos en nuestra página web en radiosonica.es y en redes sociales, en Twitter con @rapsonica y en Instagram como @radiosonica con K de kilo.